Todavía faltan cosas locas por pasar Sí, sí, hasta el sí. momento. Fíjate, uno cree que tiene la vida comprada, ¿sí? Y cuando tú estás en tu día a día, te envuelves en una rutina y no te das cuenta que los días pasan, ¿sí? Cuando vas viajando en moto, tú vives cada día de una manera diferente, ¿sí? Y todos son maravillosos a su forma, pero igual no tienen la vida comprada. Y la experiencia que nos sucedió fue que en El Salvador, Alfonso estuvo a punto de morir. O sea, yo ya sentía que Alfonso se me iba de las manos, ¿sí? Y que yo no podía hacer nada, ¿sí? A él le dio dengue hemorrágico. Estábamos en un país que, pues la gente escucha El Salvador y te recuerda a lo peor, ¿no? O Claro, sea, todo lo que ha vivido ese país. por situación política, por situación social también, económica, salud. Sí, entonces, desafortunadamente y afortunadamente, bueno, o sea, es un país con muchas carencias, pero están mejorando, ¿sí? Eh, por recomendaciones nosotros llegamos al hospital público. Fue una experiencia, híjole, rara, Ujú. porque los doctores no tienen los elementos para atender, Ok. ¿sí? Y yo sé que todas las personas merecemos el mismo trato, estoy muy consciente de eso, pero fue muy raro que al lado de nosotros sentaron a los reos, ¿sí? Wow. Entonces, tú no esperas encontrarte a personas que, o sea, tienen todo su derecho en ser atendidos, en gozar de un servicio de salud bueno, pero no te lo esperas. Bueno, te espera que esté revuelto con la población civil. Claro, sí, tú esperas que los atiendan. Ay, Eh, lo pasaron sí, primero, los siempre pasaron pasa. primero, O sea, sí. qué loco. Eh, Y que nosotros, que todos los sí, entonces nosotros optamos, teníamos la facilidad, bueno, vámonos a un hospital particular, fuimos, lo atendimos, estuvo varios días hospitalizados, le tuvieron que hacer transfusión de plaquetas porque estaba muy mal. O muy sea, delicado. eh, hicimos amigas ahí, amigos del sector salud, yo les hablé, hablamos a la embajada, ayúdenos a buscar porque había una epidemia tan fuerte en ese momento que todas las plaquetas estaban siendo enfocadas a los niños, ¿sí? Wow. Entonces, había muchísima escasez y yo estaba muy nerviosa, estaba muy preocupada porque yo solo podía sentarme al lado de él, ¿sí? Y a darle ánimos, hacer lo que se sintiera mejor, pero no podía hacer yo nada. Y yo sentía que los días estaban contados. ¿Cómo terminó ese desenlace? ¿Cómo terminó esa crisis? Afortunadamente, mira, mucha gente que nos conoce, que lo conoce a él, que me conoce a mí, que nos quiere mucho, estuvieron en oración, los médicos lo trataron muy bien, recibió las plaquetas, la transfusión y su cuerpo lo aceptó todo y empezó la recuperación, ¿sí? Todavía Al- fue positivo. sí, Recibió todo. entonces, bueno, esa fue una ventaja que su cuerpo puede recibir cualquier tipo de sangre. Entonces, en cuanto hubo, se la dieron. Sí resintió mucho su cuerpo el desgaste, o sea, la fuerza, el ánimo, pero poco a poco se ha ido recuperando, ¿sí? Y ahorita, casi ¿Creen un año ustedes después. que por el hecho de que ustedes hayan sido motovejeros tuvieron alguna preferencia con ustedes o fueron tratados normal como cualquier población civil de El Salvador? Creo que ahí fue normal. Sí, fue muy normal. O sea, en el área pública no hubo ninguna preferencia, incluso no nos pudieron atender, nosotros nos fuimos porque había demasiada gente con mucha necesidad. Entonces, nosotros afortunadamente pues podíamos pagarlo y nos fuimos a un particular, pero el trato fue el mismo, ¿sí? Ok, Nos tocó un doctor pésimo, ¿sí? Nos quejamos de él, nos lo cambiaron, o sea, eso te pasa en cualquier sí, sí, lugar, eso ¿sí? pasa aquí. Pero los que sí, o sea, en ese mismo hospital había otros dentistas que habíamos visto unos días antes, que por lo de ser motociclistas, pues sale la plática, o sea, además, que a lo mejor sin ser motociclistas y, por ejemplo, fueron al hospital, nos visitaron. O Sí, sea que de alguna manera el motociclismo ayudó a esta vez. sí, 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 sí. Ah, sí, bueno. sí, sí. Eso es importante. Mínimo tuvimos amigos o visitas en un lugar donde pues no conocíamos. Claro. Exacto.
Eso es importante que tengas de repente un pequeño apoyo, un ángel que te ayude en ese momento, Sí, aunque sea moralmente te está brindando ese apoyo que necesitas, ¿verdad? sí. Chévere. ¿Cuál creen ustedes que fue el momento más emocionante que has vivido viajando en moto? Ay, más emocionante. No, Mm, pues es que había demasiados. cuando cruzaste el primer país. Esa es una experiencia, claro, se te marca para toda la vida. Digo, yo había salido cuando era niña a Estados Unidos con mi familia, ¿sí? Y había viajado sola en México, pero ya cuando cruzas la primer frontera, o sea, no es lo mismo que cruzar en avión, ¿sabes? Que llegar a un aeropuerto. una aduana, te reciben simplemente, ya, listo, chao, bye. Sí, eh, fue algo, digo, a lo mejor no tan maravilloso, pero que sí se me quedó grabado, ¿sí? Como el primer momento en el que como adulto sales de tu país, ¿sí? Y que pues la memoria, bueno, más bien la mente te tiene que cambiar, ese chip lo tienes que cambiar, ya no estás en tu tierra, tienes que adaptarte a nuevas culturas, a nuevas personas, ¿sí? Eso es muy importante. Genial que hayas tocado ese punto. Uno debe adaptarse al sitio donde uno va a llegar, Sí, para que poco a poco vayas tú sintiéndote como en calor, como en confianza. Porque si no, siempre se te va a hacer más difícil como extranjero poder adaptarte a ese medio. Y muchas veces choca hasta tal punto en que ya no te sientes a gusto en ese sitio, ¿no? claro. Claro. ¿Recuerdas algún lugar donde llegaste y pensaste, valió la pena todo? Ah, sí, claro. Tengo una imagen así, tres países, ¿sí? Primero, en Honduras, cuando llegamos a la isla de Roatán, es una isla maravillosa. O sea, veo esta imagen de Alfonso bajando del ferry en la moto, así, el mar de fondo, precioso. Otra es Costa Rica. Costa Rica es bellísimo, es de mis lugares favoritos. Y ahí ver la naturaleza en su máxima expresión, o sea, los animales en su hábitat natural. O sea, uno escucha, películas, en la televisión, que los animales, pero en realidad nunca los conoces, nunca los ves, ¿sí? Porque las ciudades están tan industrializadas que eso ya no lo ves, solo pasa en las películas. Y en estos países donde la biodiversidad está tan protegida, es como si estuvieras en un cuento de hadas, en una película. Ya me está provocando ir para Costa Sí. Rica. Ya me está provocando. La verdad que sí. A ver, ¿qué es lo que más te costó vencer para empezar a viajar? Ay, fácil, la maleta. La maleta. Bueno, en el caso de Es, la mujer sí es comprensible que la maleta sea una de las cosas que más le teme. sí, o sea, porque mira, la primera vez que Alfonso y yo viajamos, un fin de semana en carro, yo llevaba tres maletas, ¿sí? Zapatillas, vestidos, por el frío, la plancha, maquillaje, de todo, ¿sí? Cuando yo me mudo de Ciudad de México a Guadalajara, yo llevaba el carro atascado de mis cosas, ni siquiera cosas de él mías, ¿sí? Y iba sola, ¿sí? No cabía ni una persona, ni el copiloto, ni nadie. Entonces, el decir, voy a hacer una maleta para todo el año, dices, ¿qué me voy a poner? ¿Qué me voy a poner? O sea, ¿llevo vestidos o no? ¿Llevo tacones o no? ¿Llevo maquillaje? ¿Llevo la plancha? Me fui deshaciendo de todo eso. O sea, al final de cuentas, em, tú aprendes a viajar, porque es algo que nadie sabe hacer al inicio, ¿sabes? O sea, aprendes a viajar de una manera ligera, en donde ya no tienes que traer la ropa cara, la ropa de moda, ¿sí? Lo último, lo más bonito, más bien, es seguridad y comodidad, Y como digo, sí. exactamente. ¿Y tú qué opinas, Alfonso? ¿Cómo fue De- tu maleta al principio? no, yo siempre viajé ligero. ¿Sí? Sí, desde que me fui a Europa y que también estuve acá en México, desde un inicio era la maleta. Una. Una y ya. Sí. Sí, eso nunca fue problema. Claro. ¿Cómo te sentiste la primera vez que saliste, bueno, en este caso no sola, pero sí que saliste con tu pareja en moto? La primera vez que agarraron esa moto y salieron. Fíjate, la primera vez que salimos a carretera
tuvimos un accidente, ¿sí? Acá. Alfonso tenía una motocicleta, una Avento 250. Fuimos a celebrar nuestro cumpleaños porque ambos somos del mismo mes, a casa de un amigo de él y nos fuimos el fin de semana. El lunes regresamos muy tranquilo y en carretera un carro adelante de nosotros se orilla a la derecha, nos hacemos a la izquierda para rebasar y se avienta a dar vuelta. Entonces nos estrellamos contra el carro, ¿sí? Yo me espanté muchísimo porque yo tengo un problema en mi espalda, tengo hernias, entonces yo caí de la moto y me golpeé la cadera y yo no me podía mover. Yo dije, ya, quedé paralítica. Aquí fue. Sí, y Alfonso me arrastró, me sacó de la carretera, se fue a levantar la moto. Él parecía estar bien, un poquito de sangre en el pantalón, y cuando lo revisan los paramédicos, tiene una fractura en la rótula. Sí. Entonces estaba gritando del dolor, llegamos a un hospital, no había quien le sacara la radiografía, no había quien lo atendiera, o sea, fue todo un rollo. Fue todo un desastre. Sí. ¿Fue en México? Sí, fue en México. Ok. Sí. Y Alfonso sí fue como que, ay, tu primer salida a carretera, ya no vas a querer. Y yo no, bueno. El trauma. Pasamos toda la recuperación juntos, lo estuve ayudando y después salió esta idea de vámonos a viajar por el mundo. Y él pensó que a lo mejor yo le iba a tener miedo a la Exacto. moto. ¿Sí? ¿Hubo miedo? No, no miedo. Porque después de que sucedió esto dijimos, bueno, esta moto ya no es segura, sí, aunque la reparemos ya no. Entonces, si queremos hacer esta aventura, necesitamos una motocicleta nueva. Ok. Vendí mi carro, juntamos nuestros ahorros y nos compramos una moto. O sea, fue la decisión de las decisiones. Sí. Uf, está rudo. Señores, esto está rudo. Vamos a ver, vamos a entrar con la parte económica. Yo sé que no vamos a tocar a vistas por ahí, que entremos en cosas personales, pero vamos a hablar en sentido general, pues. ¿Alguna vez estuviste cortos de dinero en el viaje? Sí. ¿Qué hicieron? Bueno, mis papás siempre han sido un apoyo muy grande. Ok. ¿Sí? Cuando fue lo del hospital, pues era una cantidad muy grande lo que teníamos que pagar, ¿sí? Nosotros podíamos pagarla, pero el pagarlo de contado significa quedarte sin recursos, Sí, ¿sí? exacto. Entonces le pedimos la ayuda a mi mamá, oye, préstanos la tarjeta, se hizo el cobro. Y en varias ocasiones nos han ayudado de esa manera, ¿no? Con su tarjeta Es de como un crédito. soporte allí que Sí. tienen un resguardo, Sí. por si acaso. ¿Tienen ustedes seguro? Sí, bueno, Alfonso desde mucho antes tenía un seguro de vida. Cuando fue lo del hospital, pues no llegamos al monto porque pues él tenía, para accidentes sí cubría todo, pero enfermedades tenías un monto ya muy Claro, alto, ya la ¿no? enfermedad. El deducible, sí. Ujú. Entonces, a raíz de ahí contratamos otro seguro súper económico, nos costó $300 por el año. Wow, está Y bien. era una promoción 2x1 por los dos, $300. Oh, qué bien. Y nos cubre cualquier consulta, farmacias, estudios, en cualquier país que estemos. Oye, eso está interesante. Sí, Eso está súper bueno. interesante, sí. Muy buen punto. Asegura tu viaje, se llama. Eso está bueno. Después hablamos de ese punto. Para si la quieren. Lo tocamos allí. Sí. Bien, ¿qué consejo económico darías a alguien que quiera empezar a viajar? Ok. Cuando uno cuenta que vive viajando, la gente se imagina lujos, la gente se imagina hoteles, la gente cree que todo el tiempo te la pasas vacacionando, ¿sí? Tienes que hacer muchas restricciones económicas, o sea, no es de que todos los días te puedas ir a comer fuera, ¿sí? No es de que todos los días son fiesta o paseo, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, cocinamos siempre en el hospedaje para ahorrar un poquito, pero para iniciar, sí, obviamente es bueno tener ahorros, que aprendas a viajar sin lujos, ¿sí? No que te quedes en la calle, pero sí que encuentres hospedajes a buen precio. O sea, nosotros hemos encontrado en Costa Rica, pagamos una cabaña con vista al lago, con vista al volcán, por $18 y desayuno incluido, por los dos. Súper bien.
Entonces, hay hospedajes donde puedes pagar $5, $10, ¿sí? No te tienes que ir a quedar al hotel de 5 estrellas. Exacto. Ajá. Oye, eso es muy buen punto. A ver, ¿qué gastos son imprescindibles y en qué cosas se puede ahorrar? Ok, imprescindibles, el mantenimiento de la moto, la gasolina. O sea, nosotros siempre tratamos de ponerle la premium, la super, con algún aditivo, porque pues es nuestro vehículo, es nuestra casa, por así decirlo. Entonces, Claro. la tenemos que cuidar muy bien. ¿En qué puedes ahorrar? En la fiesta, ¿sí? O sea, en salir a comer. Yo sé que estás en un lugar nuevo y quieres conocer toda la gastronomía, y está bien, puedes conocer un poco, pero no te vayas a un restaurante, vete al mercado, ¿sí? Ok. O sea, consume los productos locales, ¿sí? O sea, si luego quieres decir, ay, es que yo quiero comprar en el súper esta marca porque es de mi país, pues obviamente te va a salir mucho más caro, ¿sí? Claro. Entonces, hay ciertas cositas en la comida, en algunas restricciones de paseos, de salidas. O sea, no es lo mismo que salgas en tu ciudad una vez al mes o cada fin de semana y agarres la fiesta, a que estés en otro lugar, ¿sí? Claro, es muy importante eso que estás diciendo. A ver, ¿qué errores crees que cometen los principiantes al querer viajar en moto? La velocidad. La velocidad, sobre todo eso, o sea, porque nosotros hemos visto muchos accidentes, no solo en carretera, en la misma ciudad. Hemos andado con grupos, con motociclistas de diferentes países, y nosotros siempre aclaramos, nosotros vamos lento, ¿sí? ¿Por qué? Porque te llega a pasar algo, ¿a dónde te vas? ¿Sí? ¿Quién te va a ayudar? Estás en un lugar donde no conoces a nadie, donde los gastos pueden ser más caros, ¿sí? Entonces, la gente le gusta tanto la moto, la adrenalina, la velocidad, el sentirse libre, pero no miden las consecuencias. O sea, que en un segundo, a lo mejor y ni siquiera por tu culpa, o sea, por culpa de alguien más, en un segundo pierdes el control, pierdes la vida, pierdes una pierna o matas a alguien, ¿sí? Todavía peor. Entonces, nosotros nos tardamos 1 o 2 horas más, no pasa nada, ¿sí? Ok. Si llegamos, qué bueno que lleguemos, si no, nos detenemos en otro lugar, ¿sí? O sea, lo importante es que lleguemos bien. Ok, me parece muy buena apreciación porque de verdad la velocidad es una de las cosas principales por las cuales los motociclistas mueren Claro. y es bueno tenerlo en cuenta. ¿Qué llevarías sí o sí en tus viajes? Sí o sí. Ya la plancha no. No, la plancha no, la plancha Ya la plancha no vale. Fíjate que ya ni maquillaje, ni cosas así, ya no. No lo digas muy duro, que Adriana no sabe. Adriana no sabe. Sí, a ver, ¿qué cosas? O sea, tienes que tener herramienta para tu motocicleta, o sea, conocerla muy bien. Conocer muy bien tu motocicleta. Claro, sí. Para poder saber de qué adolece para poder repararla, ¿cierto? Exactamente, Chévere. sí. Que cuando menos le sepas hacer las cosas básicas, ¿sí? Y que tengas herramienta para eso. Claro. Sí, te poncha una llanta, cambiarle el aceite, ¿sí? Traer gasolina extra, ¿sí? Otra Sí, cosa. kit de arrastre, cuando es kit de arrastre, Claro. si es cardán ya pues nos fregamos. Sí, nosotros traemos un battery starter también. Ok. Otra cosa es el impermeable, ¿sí? O sea, tu traje impermeable para nosotros fue súper importante porque todo Centroamérica, todo Colombia nos llovió, ¿sí? Wow. Entonces, si no lo hubiéramos traído, nos hubiéramos enfermado demasiado. En Colombia nos pasó, no lo traíamos y era llegar y las botas no se te secan y te las tienes que poner mojadas al día siguiente y Su todo impermeable es apestoso. un impermeable de alta gama, media Sí. gama, baja gama, El mío sí es de alta, el de Grecia es medio. media. Sí, Ok. incluso el de Alfonso lo mandamos a hacer con unos motociclistas en Costa Rica. Que hacen impermeables para motociclistas. Sí, Wow. Y es entonces, decir, muy buena calidad. no Súper importa bien. el monzón, no No te pasa mojas nada. Sí. Oye, chévere, chévere, eso me gustó. Ok, si empezaras de cero, otra vez, o sea, te rebobinaron el cassette Ah, y estás otra vez en México, sí. ¿qué harías diferente? ¿Qué haría diferente?
diferente. Habría empezado con la moto de ahorita. Ándale. Sí, sí, sí. Bueno, empezando porque esa moto se dañó, tú ves Sí. perfecto, tuvieron que comprar otra, pero Sí. si empezaran diferentes, sí, sí, bueno, es una opción porque si empezara de cero, te están diciendo, Claro. empieza de cero otra vez, ¿qué va a ser Sí, diferente? con otra moto, claro, sí, Claro. es un buen punto. ¿Qué otro punto? Ay, a ver. Quizás algo que hayan cometido como error. No sé si tal vez haberse metido en los grupos desde antes, porque al inicio no lo hacías. Claro, los grupos de motoayuda en Facebook, en eso. WhatsApp, sí, o sea, nosotros empezamos a utilizarlos hasta que estábamos en Costa Rica, en Panamá. Entonces, siempre es bueno que aunque no conozcas a alguien, sepas que puedes pedir ayuda. Exacto. ¿Sí? Siempre pedir recomendaciones a los locales de por dónde sí cruzar, por dónde no. Entonces, eso sí sería muy importante. Muy bien, eso me parece genial, ese aporte. ¿Qué significa para ti la libertad? La libertad. Hablando desde el punto de vista de las motos. Claro, sí. Yo creo que es que podamos decidir a dónde quieres ir, ¿sí? Pero que también habla de una responsabilidad, ¿sí? O sea, la libertad, sí, tú eres libre de hacer lo que tú quieras, pero siempre y cuando no dañes a otras personas, siempre y cuando tú seas responsable de ti, ¿sí? De tus emociones, de tu salud, de tu estabilidad, o sea, tanto física, mental, en la moto, o sea, porque si tú no estás bien emocionalmente y te subes a una moto, o sea, mucha gente se ha subido enojada y no llega a su destino. Claro. ¿Sí? Entonces, para mí la libertad también es una responsabilidad. Ok. Interesante porque sí, evidentemente, montarse en un vehículo en un estado de ira, de rabia, de enojo, no es igual que montarse en una moto en un estado de ira y de rabia y de enojo. Claro, y Es fíjate, totalmente distinto. nosotros, Alfonso y yo, tenemos una regla de que no nos podemos subir a la moto y agarrar carretera enojados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos distraídos, estamos pensando en el problema, ¿sí? Y no vas concentrado en el camino. O sea, él, que es el principal que va manejando, pues tiene una gran responsabilidad de llevarnos seguro a los dos, pero como copiloto también tienes tu responsabilidad, ¿sí? Sí. Entonces, en esa parte hemos llegado a un acuerdo de que no podemos salir a carretera si estamos enojados, tenemos que solucionar las cosas. Ok. A ver, para ti, que creo que los debes saber porque tú has manejado carro y ahora estás encima de una moto. ¿Por qué sientes que viajar en moto es distinto a cualquier otra forma de viajar? Porque tu vida puede acabar en un segundo. ¿Sí? O sea, si tú no eres consciente de lo que estás haciendo en ese momento, o sea, te caes de la moto y ahí puede acabar todo. ¿Hay alguna otra cosa que sientas que es distinto? Porque eso requiere a que tienes que tener mucha previsión desde el punto de vista de que tú eres el parachoque de la moto. Claro. Sí. Sí. ¿Hay alguna otra cosa que tú veas que es distinto? Sí, es muy diferente. O sea, por ejemplo, cuando tú vas en el carro, vas manejando, escuchando música, cantando, pero cuando vas en la moto y sientes la brisa, o sea, ves esos paisajes sin cristal, ¿sí? Todo en un color tan vivo, o sea, que te emociona por dentro, ¿sí? Esa sensación es muy diferente. Muy diferente, ¿verdad que sí? Por lo menos yo soy una de las personas que me paro y arranco otra vez para sentir el aire y lo vuelvo a parar y me lo vuelvo y yo hago eso. No, es como para sentir de que sí, de verdad estoy aquí, o sea, esto es lo mío. Sí lo hago y esa es la sensación que puedo decir que es la fase diferenciadora de cualquier otra cosa. De ir en carro, de ir en bus, de ir en avión. La moto te hace sentir eso. Sí. Es como que los sentidos aprenden a captar mucho más en ese momento. Claro, uno se siente libre como un ave. Claro, así es que es. ¿Cuál es tu mayor sueño aún pendiente como motoviajera? Como motoviajera. ¿Cuál es ese sueño que aún tienes allí como que dices, bueno,
todavía falta, pero ya voy para allá, o Ujú. va a estar difícil, o no lo puedo lograr, pero el otro año lo logro. Mi propia moto, Oh my mi God. propia moto. Padre, hay problemas. Sí, esa. Sí. Yo antes tenía mi carro y me gustaba mucho manejar. Y me gustaba manejar para pensar, para relajarme. Y la moto me hace sentir lo mismo, pero en otros niveles, ¿sí? Entonces, el yo ir en una moto, o sea, me llena mucho de alegría, ¿sí? Entonces, Alfonso me estuvo enseñando, aprendí a manejar ahí, entonces, en algún momento se da. De que se va a dar, se va a dar. Eso sí, téngalo por seguro, porque si ya lo está soñando, eso se va a materializar. Sí. A ver, ¿cuál es la mentira más grande sobre viajar en moto? ¿Cuál crees que sea la mentira más grande que han dicho sobre viajar en moto? Que la mejor es en las pequeñas. Ay, sí, que es mejor en las pequeñas. No, eso nos cansamos ya de escucharlo, ¿eh? A ver, De verdad. yo ahí, fíjate que yo ahí defiendo con una batuta fuerte ese las punto, pequeñas? a las pequeñas. Por muchas razones, por muchas más razones. Pero eso no fue sino hasta que conocí a Pablo. Ok. Porque Pablo me demostró a mí de que no necesitas una moto grande para hacer lo que tú quieres hacer. Claro, no es para ser necesario, sí, no es necesario. Para nosotros, digo, hay que contemplar, somos dos personas, es equipaje de dos personas. Exacto. Es diferente a viajar solo, ¿no? Nos pasó en Colombia, traíamos una Pulsar 180 y no subía a Medellín, Claro, ¿sí? claro. O sea, y traíamos la mitad de nuestro equipaje. Me tuve que bajar yo y en ese rato bajamos el equipaje y apenas así subió la pendiente, ¿sí? Entonces, no importa la moto que tengas, la moto va a llegar a cualquier lado, ¿sí? Cambia la comodidad, cambia la seguridad. Cambia la distancia del tiempo. Sí, exacto, el tiempo que te toma llegar, lo que inviertes también, claro, cambia. Inviertes mucho más en mantener una moto grande que en una moto pequeña. Por eso sugieren que es mejor porque es más barato, es más fácil de que encuentres repuestos, pero es muy incómodo, ¿sí? Claro. O sea, hemos conocido viajeros que van de Colombia a Ushuaia en un mes y está bien, ¿sí? Y los felicitamos, pero no es nuestro estilo, Claro. ¿sí? O sea, ya llevamos año y medio. Exacto. Bueno, yo conocí unos colombianos, iban para Ushuaia, iban en una 175 e iba él, ella, un morral de excursión atrás y llevaban un pastor alemán aquí en las piernas de ella. Y me paré porque vi el perro. Y yo, ¿qué? No. Que acabo de ver. Y me paré, metí un frenazo y me colgué y me paré. Sí. No creo que ese perro sea de ustedes. Sí. Tan locos, estos muchachos, tan locos. Iban de lo más suave porque ellos sabían que no podían ir rápido ni por el perro, ni por la velocidad de la moto, ni la por la moto no carga. lo da, O sea, por claro. nada. De hecho, los conseguí por el camino y ellos iban a llegar a Cuenca y yo llegué esa misma tarde. Y me faltarían como 3 horas y media para llegar. Ellos iban a llegar en 2 días. O sea, ellos ya estaban claros. Sí. Voy poquito a poco y yo llego a Cuenca. Cuando llegue a Cuenca les aviso y listo. Sí. O sea, cada quien Sí. se adopta a lo que Claro, o decide. sea, cualquier moto va a llegar. Exacto. A ver, termina esta frase. Viajar en moto es... Viajar en moto es vivir la vida. Uy, muy sabio. Vivir la vida, me encantó. No le pongo más nada, nada. ¿Qué es más difícil? ¿Viajar con poco dinero o superar tus propios miedos? ¿Qué es más difícil? ¿Qué es más difícil? ¿Viajar Superar. con poco dinero o superar tus propios miedos? Superar tus propios miedos. O sea, el dinero sí es importante, obviamente, pero en la ruta te vas a ir encontrando con hermanos bikers que te pueden ayudar o incluso personas que no son de la comunidad motociclista y que te van a brindar la mano, ¿sí? Pero nadie te puede ayudar a superar tu miedo. Solo tú tienes la decisión de decidir si avanzas o te quedas paralizado. Exacto.
Muy interesante, muy interesante. ¿Qué aprendiste sobre ti viajando en moto? Demasiadas cosas, demasiadas cosas. Yo era una persona que se esforzaba por demostrar que era capaz de todo, aunque me estuviera destruyendo por dentro, ¿sí? Te hablo de perspectivas sociales, familiares, laborales. Entonces, yo me estaba matando Claro. en mi vida en México, en mi salud, estrés. Yo, el último año en México, llegué 3 veces al hospital por el estrés que yo manejaba, por tratar de tener felices a las demás personas. Por complacer a los demás. Exacto, ¿sí? Y aquí es preocuparte por ti, ¿sí? Porque nadie se va a preocupar por ti como tú deberías hacerlo, Claro. ¿sí? O sea, las personas te quieren, los amigos te quieren, la familia, pero al final de cuentas la decisión de cuidarte está en ti, ¿sí? Y en un trabajo, si tú te vas, a la semana ya tienen a otra persona o al día siguiente. Y tu familia, si ya no estás, te va a extrañar toda la vida, o a lo mejor no, ¿sí? Porque hay familias de todo tipo. Sí, es verdad. Entonces, Pero aprendes más a valorar. sí, te aprendes a querer, a valorar, a poner en primer lugar. Y a valorar la vida y lo que te ofrece, ¿no? Exactamente. Porque yo digo algo, dicen, hay un dicho de Simón Bolívar que decía, moral y luces son nuestras primeras necesidades, ¿no? Yo después le puse que eso no era así, que era comer, cagar y dormir. ¿Sí? Pero realmente yo digo que una de las 3 cosas que el motoviajero debe considerar que son cruciales es conocer sitios, comer en esos sitios y hacer amigos en esos sitios. Esas 3 condicionantes son los que puede hacerte feliz toda una vida. Sí, Porque tú pasas, y si pasas y sabes pasar bien por un sitio, tú dejas huella. claro. Y esa huella es tan profunda que siempre van a estar esperando que tú pases de nuevo. Sí, Entonces, creo que se va haciendo un hogar en cada sitio que visitas y a la final tienes un hogar en cada parte del mundo. claro. Y eso es lo bonito de hacer esto, pues. Sí, fíjate que a nosotros, cada que hemos conocido a personas en diferentes países, siempre nos dicen, cuando regreses, llega a mi casa. Y yo, a lo mejor no paso por aquí, pero muchas gracias. Me voy a ir para África. Sí, sí, sí. Gracias. Creo que voy más allácito, pero no voy a decir. Pero que en la no. próxima que esté por aquí te hablo. Claro que sí, claro que sí. Y así tiene que ser. Sí. A ver, ¿cuál es la excusa más absurda para no viajar? Según tu percepción. Mira, pues es que uno se puede inventar hasta porque está lloviendo. Sí. O sea, a veces hemos escuchado que la gente dice, no, es que no voy a ir a ruta porque está lloviendo. Y dices, y eres de azúcar o... Sí, o sea, sí. solamente hay que tomar más precauciones, ¿no? Pero no pasa nada. Y hasta se siente bonito cuando te mojas. Dígame, ¿me lo va a decir a mí? Curtidos, salimos desde Quito hasta aquí con lluvia y Sí. nunca se acabó. Es más, en Pichincha estaba nevando. Te puedo decir. A ver, si tuviera que convencer a alguien en 5 palabras, ¿qué le dirías? Ay, ¿de que viaje? Claro. A ver. No mames, güey. Ya encontré. Te puedes morir aquí mismo. Exacto, esa es una muy buena. De morirse hasta con un pelo en un vaso de leche. Sí. Viaja, disfruta, Disfruta. deja los miedos y vaya, échale. Claro, esa es la mayor preocupación, ¿no? O sea, por ejemplo, eso me pasó con mi familia, ¿qué vas a hacer si te pasa algo? ¿Sí? Y yo, pues me puede pasar aquí también. Claro. O sea, uno se puede caer, desnucar bañándose. ¿Sí? Exacto. Entonces, por miedo a que te pasen cosas, te encierras en una burbuja. Y al contrario, es bonito que te pasen cosas, que la vida suceda. Sí. De hecho, el caso de una chica nómada, ella aquí se puso a hacer motocross, se quebró una clavícula. La clavícula. Sí, y entonces medio la parapetearon y se fue a Argentina a terminar de operarse bien, Sí. a rehabilitarse y llegó a justo a tiempo para sacar la moto y pasarla a Colombia.
Y sigue. O sea, Claro. el que ama querer viajar y el querer conocer y sobre todo ya después de que conoce cómo es una moto, le cambia el concepto completo. Nosotros hemos conocido, sobre todo hombres, que es lo más común ver en motos, que les hace falta alguna extremidad. Y tú como quiera los ves en la moto, ¿sí? O sea, conocimos un señor, algunos 50 años en Alajuela, allá en Costa Rica, y el señor no tenía una pierna, ¿sí? Y mandó adaptar su moto para que pudiera manejarla, ¿sí? Conocimos otro en Colombia que no tenía movilidad en su brazo, entonces sí lo ponía, pero casi toda la fuerza era con el otro, ¿no? Okay. Pero uno se inventa tantas excusas para no salir, para no animarse, por miedo, o sea, no hay otra palabra, por miedo, y de repente te topas a otra persona que le puede poner más de 10,000 excusas a la vida y lo está haciendo, ¿sí? Sí. Entonces, ¿qué te hace falta a ti? Estás completo, ¿sí? Tienes salud, tienes ganas, solo hay que dar ese brinquito, romper el miedo. Es verdad, es verdad. ¿Te arrepientes de algo en tus viajes? No. Incluso las cosas no tan buenas o las cosas malas te enseñan algo. Ya es ¿sí? experiencia. Exactamente, te dejan experiencia. A lo mejor, si en ese momento no ves qué es lo bueno que te dejó, solo es cómo ya no hacer las cosas. Exacto. ¿Sí? Y cada vez te vuelves más sabio al cometer más errores. O sea, no está mal equivocarse o no está mal que te salgan las cosas como no planeas. Uno también tiene que aprender a no frustrarse, a dejar que la vida fluya. No tenemos el control de todo, ¿sí? Entonces, dejar que los errores sucedan es parte de ser humano. De hecho, yo fui profesor en una universidad y yo le decía a los estudiantes, a mí me contenta mucho cuando un muchacho reprueba. Y no es porque les quiero desear mal, sino porque yo estoy plenamente convencido de que se equivocó y ahí sí puedo ayudarlo a que enmiende su error y poder que surja y siga adelante. Pero cuando hay un muchacho que de la buena a la primera sale muy bien, yo no estoy seguro si es que lo sabe por conocimiento o lo hizo por azar. O fue un lechazo de momento, como dicen. Entonces, no sé. Entonces, preferiblemente, pues, mucho mejor en ocasiones aprender de las experiencias, sean buenas o sean malas, Sí. pero agarra eso que no tienen los demás, ¿no? Claro. Y por ejemplo, lo que más a lo mejor nos dolió fue perder la moto, pero aprendimos cosas. Pero aprendimos cosas. Y seguirán aprendiendo, Sí. porque esa era un tipo de moto, Sí. ahora tienen otro tipo de Sí. moto y esa tiene otro tipo de características. Exacto. Pero bueno, eso es lo importante, sigan aprendiendo y no dejen de hacerlo, porque es muy importante. Sí. A ver, ya estando en este punto, en el que tienen 1 año y medio viajando en moto, que ya han tenido muchísimas experiencias, que han vivido muchas cosas, echa un poquito para atrás y empieza a darte cuenta de qué es lo que nadie te contó sobre viajar en moto. Bueno, para empezar, antes de conocer a Alfonso, yo no tenía ningún acercamiento con el motociclismo, ¿sí? Alfonso nunca perteneció a ningún club, entonces él siempre estaba de independiente, entonces tampoco tenía ese acercamiento, ¿sí? No era como que alguien nos contara cómo era la vida del motociclismo. Yo tenía mi idea por películas y historias que te cuentan, ¿no? Sobre todo los motociclistas de Estados Unidos, ¿no? De cómo Claro. son. Ajá. De ahí en fuera no tenía ninguna otra idea. Lo que yo no me esperaba era la humanidad y la ayuda que iba a encontrar en cada persona, ¿sí? Sobre todo en los motociclistas. Porque tú dejas a tus amigos, dejas a tu familia y quieras o no, pues cada quien sigue su rutina, ¿sí? Y a lo mejor cuando yo tengo tiempo de llamarles ya no están ellos y entonces ahora, pues mi amigo eres tú, ¿sí? Porque estamos aquí en el presente, ¿sí? El día de mañana puede ser otro motociclista, ¿sí? Entonces, la verdad es que yo me he sorprendido mucho y soy muy agradecida por todas las personas y las manos
que nos han brindado ayuda, porque eso jamás me lo imaginé. ¿Sí? Yo jamás me imaginé que alguien que no me conociera me fuera a decir, quédate aquí en mi casa. ¿Sí? Oye, tú no sabes cómo soy yo. ¿Sí? Y me abren las puertas, nos abren las puertas de sus hogares. Entonces, eso es algo que yo nunca me imaginé. Es verdad, eso es lo que nadie te cuenta sobre viajar en moto, la hermandad motera. Claro. Que está allí pero no la percibes, porque solamente en el momento que la necesitas que aparece. Sí, porque aparte, erróneamente se tiene esta idea del motociclista de que es malo, ¿sí? De que muchas veces el ladrón, claro, tatuajes, arcillo. Y en México que hay tantos, allá sí se dispersa un poco más. Sí. En lugares como aquí que hay que pasar a fuerzas, Sí. pues estamos acostumbrados a que haya un viajero, pero en México es tan grande Sí. que hay muchísimos motociclistas. Mucha diversidad de contexto, de forma de moto, Sí. motorizado, claro. Ya terminamos, qué Ya re bueno. terminamos. Qué re bueno, terminamos, mira. Entonces fíjate algo. En conclusión, ¿solo hace falta ganas? Sí. O sea, siempre es bueno tener algún ahorro, Ok. ¿sí? O que puedas buscar alguna manera de sustentar tu viaje. Hemos conocido gente que lava motos, entonces llega a los clubs y todos les llevan sus motos, que venden pulseritas, que traen recuerditos de sus países, que venden stickers o que incluso hacen comida y la venden para sustentar su viaje. O sea, hay muchas formas. O sea, no tienes que tener un trabajo remoto. O sea, puedes dejar volar tu creatividad y vender algo. Ok. ¿Sí? Entonces, de esa manera puedes sustentar tu viaje. Sí es bueno iniciar con un colchoncito. No tienes que tener la gran cantidad de dinero. Y sobre todo, mi primera recomendación es conoce tu país. Antes de salir fuera, conoce tu país. Es como decir, voy a empezar con una travesía de una tarde, luego un fin de semana, luego 3-5 días y ya después Sí. me extiendo más, ¿cierto? Exactamente, sí. Perfecto, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, Grecia, por tu valiosa ayuda que me has prestado hasta el día de hoy.